y hermanos, qué bueno saludarles. Bienvenidos a su programa de Olam 7, la programación que está hecha para alabar y glorificar el nombre de Dios, predicando y expandiendo el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias a ustedes por su sintonía, donde quiera que se encuentren, y gracias también a el Dios Todopoderoso por encima de todo, que es el que nos da la salud, la vida, la fortaleza, la actitud para estar acá, siempre compartiendo un mensaje que Él nos envía a través de la palabra del Señor. Siempre invitándoles para que nos vea a través de los diferentes medios, ya sea en el canal de YouTube o la página web, y donde usted se encuentre y tenga una señal de internet con cualquier aparato de comunicación, usted puede ver este programa en vivo, o sea también en diferido, para que nos acompañen en el estudio y aprendamos para poder edificar nuestras vidas espiritualmente. Vamos a comenzar la programación en esta oportunidad con una ofrenda musical, un himno que nos transporta a esa esperanza que esperamos, confiamos en que muy pronto se va a manifestar Jesús por segunda vez a la tierra, con el himno Jesús pronto volverá. Jesús pronto volverá. Qué hermosa esperanza, qué gran promesa que Dios nos ha hecho a través de su palabra, que Él pronto volverá. Él lo dijo en el Evangelio según San Juan. Él dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice Él, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dice, vendré otra vez, y yo lo creo. Así que todos tenemos que creer esa promesa y perseverar hasta el día de su venida. Vamos a rogar a Dios para que nos ayude, nos ilumine con su sabiduría para poder estudiar su palabra. Les invito para que me acompañen, donde quiera que se encuentren. Cerremos nuestros ojos y elevemos nuestra mente al Creador. Oremos.
Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites hasta este momento el don de la vida. Gracias porque nos encontramos prestos a estudiar tu palabra, pero no lo podemos hacer sin antes pedir tu bendición, la guía de tu Santo Espíritu para que nos acompañe en esta oportunidad. Ayúdanos, háblanos. Te pedimos que puedas capacitarnos para poder entender lo que tú nos quieres decir en este hermoso libro que tú has dejado para nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos y agradecemos todos estos favores en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a darle un seguimiento a lo que hemos estado estudiando en los dos temas anteriores que tienen que ver con la guerra cósmica entre Cristo, sus ángeles y Satanás y sus ángeles en el libro de Daniel, la guerra cósmica en Daniel, que es lo que nosotros podemos encontrar en este libro. Y hemos estado estudiando en los dos temas anteriores lo que tiene que ver con la introducción del libro de Daniel, datos históricos, su autor, en el año en que fue escrito, las circunstancias que rodeaban para ese entonces cuando fue escrito el libro de Daniel. Y mencionábamos que el libro tiene prácticamente que está dividido, son dos libros en uno. El primero está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, donde encierra mayormente, prácticamente casi todo ese contenido es el marco histórico, y lo que tiene que ver con el capítulo 8 hasta el capítulo 12 con el marco profético de este libro de Daniel. Y también veíamos acerca de la conflagración, de la lucha que hace Cristo, sus ángeles, y Satanás y sus ángeles. Prácticamente que esta es una guerra, una batalla que comenzó en el mismo jardín del Edén. Allá comenzó cuando, más bien desde el cielo. O sea, está registrado en la Biblia desde el Génesis allí en el jardín del Edén, pero la batalla en realidad comenzó en el cielo. Allá comenzó a luchar Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Así que ya no fue hallada más cabida en el cielo para Satanás y sus ángeles, y fueron arrojados, y fueron expulsados del cielo y lanzados a la tierra. Aquí vinieron a querer desestabilizar el gobierno de Adán, que Dios le había dado a Adán para que pudiera administrar la tierra. Se introdujo acá y engañó al hombre, y así el pecado penetró y trajo grandes consecuencias nefastas, negativas para la humanidad, teniendo que venir Cristo Jesús a la tierra a morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre preciosa para la remisión de los pecados de cada uno de nosotros y podernos redimir de la maldición del pecado y llevarnos a la patria celestial. Pero ya conocemos la historia, todo lo que pasó, y ahora aquí Daniel está encerrando una guerra cósmica. Hablamos también de lo que tuvo que ver con Satanás, qué pasó al principio. Hablamos de Cristo, sus orígenes, cómo encierra la escritura el lugar donde él tenía que nacer, algunos datos principales de su nacimiento, de la profecía que estaba marcada en el Antiguo Testamento, y cómo los israelitas tuvieron la oportunidad ellos de saber cómo iba a nacer el Mesías. Tenían la oportunidad de saber en qué ciudad iba a nacer, qué es lo que iba a indicar el lugar de nacimiento, en este caso de una estrella, hasta eso estaba indicado, de dónde iba a ser traído cuando en su momento José y María fueron a Egipto, de allá fue traído, y las condiciones que iban a reinar en el lugar del nacimiento de Jesús también lo indica el Antiguo Testamento. Así que los israelitas tenían toda la información que data o que dicta la misma parte del Antiguo Testamento, donde indica que Jesús iba a nacer, iba a venir a la tierra, no en la forma como ellos estaban esperándolo. Ellos lo esperaban de una forma más majestuosa, en las nubes de los cielos, con poder, con gloria, para poder salvar y redimir a Israel del yugo romano. No, no es así, no estaba escrito en la profecía que iba a venir. Iba a venir de una forma humilde, sencilla,
como cordero, de una manera humilde, desapercibida a la vista o a la simple vista de los dirigentes judíos de aquel entonces. Y vemos cómo Jesús en el Evangelio según San Juan les estaba indicando a los judíos cómo y de qué forma ellos podían darse cuenta de los detalles del nacimiento del Mesías, de qué es lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Vamos a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les está exhortando a los judíos que escudriñen las Escrituras. No les está diciendo simplemente que la lean, que tarareen, que traten de leerla toda en cierto tiempo. No, dice escudriñen. Cuando habla de escudriñar la Biblia, está hablando de estudiar detenidamente, analíticamente, todo lo que contiene las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras de ese entonces eran solamente lo que estaba escrito desde el Génesis hasta Malaquías. No había más elementos, no había más material. Eso era todo. Con esa evidencia, con ese material, el pueblo de Israel podía ser salvo. Podía alcanzar la salvación con solamente estudiar, escudriñar detenidamente el Antiguo Testamento. No ocupaban el Nuevo. Pero los judíos estaban extraviados en su estudio. Esperaban al Mesías, como mencioné ahí recién, de una forma majestuosa en el cielo para ser liberados del yugo romano. Contrario a lo que decía la Escritura. Si ellos hubieran estudiado bien, si hubieran analizado profundamente las condiciones, cómo iban a ser Jesús, dónde iban a ser, seguramente ellos se hubieran preparado, hubieran estado esperando con ansias al Mesías en el lugar donde ya estaba marcado por la profecía. Sin embargo, se extraviaron, y aun cuando Jesús estaba por ascender al cielo, estaba ascendiendo más bien, los discípulos le decían que si iba a restaurar en ese tiempo el gobierno a Israel. Y Jesús le contestó: miren, ya no les toca a ustedes saber las razones de los tiempos. Ustedes no están preparados, quédense aquí. Y vemos cómo acá, en el libro de Daniel, también mencionábamos ayer de que hay un opresor, hay un perseguidor. Hablábamos de que comienza el libro describiendo en los primeros 2 versículos que el pueblo de Israel estaba siendo cautivo, destruido, asolado por parte de Babilonia. ¿Por qué? ¿Será que fue de gratis eso? No, habían entrado en apostasía. Se habían apartado del camino de Dios. Pero como contraste, en el capítulo 1 comienza diciendo que Israel estaba disperso, destruido, asolado. Pero en el capítulo 12 comienza, que es el último capítulo de Daniel, comienza diciendo que iba a haber un gran tiempo de angustia y que en ese momento Miguel, representando a Cristo Jesús por nombre, dice que se iba a levantar e iba a actuar para salvar a su pueblo de la angustia, pero que específicamente iba a salvar a todos los que se encontraran escritos, registrados, anotados con letras de oro en el reino de los cielos, en el libro de la vida. Solamente a ellos. A otros seres humanos que no estuvieran anotados en el libro de la vida, lamentablemente no los iba a salvar. Esa es la historia, esa es la realidad de lo que expresa el libro de Daniel. Y vemos cómo acá
Vimos también que en Daniel hay un opresor, hay un perseguidor, que es Satanás. Dábamos algunas características de este, qué es lo que pasaba en el cielo, y estoy aquí tratando de avanzar, al mismo tiempo recapitulando de lo que hablamos en el último tema, para que se entienda mejor esto. Daniel estaba en el cielo, era el director del coro celestial, pero entró el sentimiento de la envidia, de querer recibir la adoración que recibía el Padre, que recibía Cristo. Y dijo, no, yo quiero también recibir esa adoración. Y empezó el sentimiento malo a surcar en su mente. Y eso definitivamente a Satanás lo marginó, ese pensamiento que tuvo en el cielo. Es prácticamente que la Biblia lo habla del misterio de iniquidad. Cómo ese ser perfecto creado por Dios como Lucifer era hermoso y todo, bueno, pero cómo entró ese sentimiento malo en su mente de querer recibir adoración, que solamente tenía que ser objeto Dios mismo como Rey del universo, como creador de los cielos y de la tierra. Y vimos también cómo Satanás intentó defenestrar el reino de Dios, luchó, combatió, y como no pudo, pues entonces dispuso echar a tierra todo lo que Dios había hecho en el planeta, y que había colocado a Adán para que señoreara la tierra, los animales y todo lo que en ella había en ese entonces cuando lo hizo. Pero quien ocupó su lugar fue Satanás en la tierra, mismo lugar que ya le fue arrebatado por Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Vivimos también lo que le resultó a Satanás, como fue expulsado del cielo, fue lanzado acá, fue totalmente expulsado, nunca más tendrá cabida en el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que estar claros que al ser una guerra cósmica, Satanás, el mayor trabajo que él hace, él se enfoca mucho en engañar. No es otro. Cuando nosotros vemos el comienzo, lo primero que Jesús les responde a los discípulos, cuando Jesús les detalla a ellos, porque ellos vienen y le dicen, Señor, mira todas estas paredes que están acá del templo. Era un motivo de orgullo para el pueblo de Israel. Jesús les dice, ¿ustedes están viendo todo esto? Bueno, yo les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Se sorprendieron y dijeron, eso tiene que ser el fin del mundo. Entonces le llamaron aparte y le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y lo primero que Jesús les dice es, mirad que nadie os engañe. Él sabe perfectamente que el trabajo principal del diablo es engañar. Así que él en estos últimos días no ha cambiado de rubro, no ha cambiado de su forma principal de trabajar, de engañar a la gente. Así que tenemos que tener mucho cuidado para no ser engañados, porque la Biblia dice que van a haber grandes milagros engañadores que se van a lanzar por todo el mundo y muchos van a creer, ¿verdad? Vimos cómo también, y vamos a verlo en Apocalipsis 12:12, a quienes Satanás procura engañar. Apocalipsis 12:12. ¿Qué nos dice? Recuerden que estamos estudiando lo que tiene que ver con Daniel, pero tenemos que auxiliarnos, apoyarnos en otros versículos para que nos ayuden a comprender mejor lo que tiene que ver con el libro de Daniel. Y uno de ellos es Apocalipsis. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Aquí está haciendo una exclamación, una alegría, ¿verdad? Una alegría porque dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero luego cambia y hace una exclamación de pesar, de lamento. ¡Ay de los moradores!
Dice, hay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo, ahora ya no se le llama Lucifer, ahora es el diablo, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿A quiénes intenta engañar entonces Satanás? A los habitantes de la tierra, a los moradores que habitan en ella. ¿Por qué razón? Porque el diablo ha descendido con gran ira. Él sabe, mis queridos amigos y hermanos, él sabe perfectamente que tiene poco tiempo. Él lo sabe. Y por eso él está actuando y echando mano de toda artimaña para poder engañar a las almas, para poder desviarlas de la verdad y encauzarlas en el error. Ahora, ¿será que alguien puede decir, pero cómo lo va a engañar? ¿Cómo es que se va a consolidar ese engaño? ¿De qué forma? ¿Será que Satanás tiene poder para hacer milagros, para poder manifestar señales de poder a través de cosas sobrenaturales? Bueno, claro que sí, sí lo tiene. Miremos 2 de Corintios 11, versículos 13 al 15. 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cómo se disfrazan estos? Dice el apóstol Pablo, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Miren cómo se disfraza Satanás? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿En realidad Satanás tiene poder para hacer milagros? Sí, sí los tiene. De verdad que sí los tiene. Ahora, miremos lo que dice acá en Mateo 24, versículo 24, en el capítulo del tiempo del fin. Mateo 24, 24. ¿Qué dice aquí las Sagradas Escrituras? Estas son palabras de Jesús. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Dice, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, van a ser los engaños tan grandes, pero tan grandes, que aún los escogidos corren el riesgo de ser engañados. Amigo y hermano que me escucha, me ve en esta pantalla del programa Volante Tierra. Tenemos que estar claros que nuestra fe no puede estar cimentada por milagros. No puede, porque si su fe se va en que si hay o no hay milagros, déjeme decirle que usted está totalmente expuesto a que Satanás lo engañe. ¿Sí? Porque si usted dice, yo voy a creer o yo voy a tener fe si hay milagros. Bueno, si Satanás hace milagros, aquí lo está diciendo Jesús. Dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Será que iba a tener en estos últimos días Satanás de hacer milagros? Claro que sí. Y no solamente en los últimos días. Cuando nosotros vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, encontramos una historia que nos tiene que llamar poderosamente la atención. Dice que Moisés fue a ver a Faraón por orden de Jehová. Por mandato de él lo fue a ver y fue a decirle que dejara ir al pueblo de Israel, que tenían que ir a celebrarle o a crearle un tabernáculo para adorar
que tenían que dejarlo ir, que ya no iba a ser más esclavo de Egipto para construir ciudades. Y Faraón dijo que no. Se rehusó por completo. Dijo, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? Eso fue lo que dijo. Moisés lo que hizo al presentarse delante de Faraón fue que tiró su vara. Y la vara se convirtió en serpiente. Y los brujos, los adivinos, los sabios de Egipto, ¿sabe qué hicieron? Trajeron sus báculos y también se convirtieron en serpientes. Así que Satanás, aunque sabemos que la serpiente de Moisés devoró a las otras, pero tiene poder para hacer milagros. En realidad ese milagro fue una utopía, fue una cosa, una fantasía a la vista de la gente. Porque Satanás le es imposibilitado el asunto de dar la vida a un ser vivo, sea una persona o sea un animal. Para él no le es posible, pero era una ilusión óptica. Pudieron ver como que si las serpientes en realidad estaban vivas. Mire cómo trabaja el enemigo. Y también vemos nosotros en Apocalipsis 13:13. Apocalipsis 13:13, mire lo que dice. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún ¿hace qué? Que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínense, ahora se le permite a este poder hacer descender fuego del cielo. Y esto me recuerda a una historia en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 18, que tiene que ver con Elías. Moisés llamó a que se apartaran de seguir a Baal, que sirvieran al Dios verdadero. Y al final, él estaba siendo acusado por llevar perturbación, calamidad a Israel. Y Elías dijo, no es posible, yo no soy el culpable de eso. Le dijo a Acab, eres tú el culpable por dejar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Al final llegaron a la conclusión de colocar 2 altares. Y que al altar que se hiciera descender fuego, a ese es el Dios que van a adorar. Pues primero los profetas de Baal y de Acera empezaron a hacer su culto, a gritar, a danzar, a cortarse las venas, pidiéndole al Dios de ellos que hiciera llover fuego del cielo para que fuera consumida la presa. Era un holocausto, todo lo que estaba ahí. Y Elías les dijo, bueno, yo también voy a hacer un altar, voy a colocar la ofrenda ahí, pero sí, colóquenle suficiente agua. Y luego él al final esperó que ellos hicieran las oraciones, todo lo que tenían que hacer para hacer que lloviera. Al final nunca llovió fuego del cielo para consumir la ofrenda. Entonces Elías oró de una manera reverente, sencilla, y automáticamente al terminar la oración Elías, Dios hizo descender fuego del cielo. El pueblo se postró sobre su rostro, asustado, conmovido, y dijeron, a Jehová vamos a servir. No se le permitió al enemigo hacer descender fuego del cielo, pero en esta oportunidad dice que sí. Se le va a permitir a Satanás hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Quiere decir que los milagros van a ser portentosos, enormes. Va a ser difícil para una persona no creer en esos milagros. ¿Contra quiénes hace guerra Satanás? ¿Contra quiénes? El diablo está molesto, está eufórico, está súper encolerizado con un solo grupo. Y vamos a ver las características de este grupo. Apocalipsis 12:17. Dice Apocalipsis 12:17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, aquí dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es mire, acá dice en Apocalipsis 19:10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Está hablando Juan acerca del ángel. Y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir que el pueblo de Dios iba a tener la característica de guardar los mandamientos de Dios y también de tener en su medio el espíritu de profecía. Ahora, como es una guerra cósmica, como es una guerra en la que inequívocamente están las luchas, las confrontaciones, las batallas, las guerras, tenemos que ver acá una guerra también cósmica en Daniel. Bueno, dijimos al principio que Israel estaba cautivo, esparcido, y luego en el capítulo 2 aparece Cristo rescatando a su pueblo del tiempo de angustia. Lo que Cristo no hace es llevarse a su pueblo para el cielo para evitar que pasen la angustia, sino que lo fortalece, le da su amor, su gracia, su misericordia, su poder para sobrellevar ese tiempo de angustia. Eso es lo que hace Jesús. No lo saca del mundo, como algunos creen. Para tener una batalla, como aparece en Daniel, ¿qué es lo que debemos nosotros utilizar? ¿Será que podemos ir a la batalla desarmados, con una vestimenta inadecuada para ir a la batalla? No. Tenemos que ir con los elementos necesarios para poder llevar a cabo esta batalla contra el enemigo y sus malos ángeles. Vamos a Efesios 6:12. Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, da la esperanza del corazón. ¿Lucha contra qué, dice Pablo? ¿Contra potestades o contra los principados de las tinieblas? No, lucha contra sangre y contra carne, no es una lucha terrenal. ¿Verdad? Los cristianos no solo están luchando contra otros seres humanos, sino contra poderes invisibles que constantemente procuran destruirlos. El Nuevo Testamento amplía claramente lo que le fue revelado a Daniel, y es que se está librando una controversia entre Cristo y Satanás, pero es una controversia, es una batalla por cada alma. Son
temas diferentes, son vidas diferentes, es por cada alma. Ahora, ¿cómo nosotros podemos resistir al diablo? Porque el diablo ataca y irreversiblemente está dándole, a modo de defenestrar, de minar el campo de un cristiano. ¿Cómo puede el cristiano resistir al adversario? Vamos a Efesios 6, 11 al 13. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Esta es la armadura de Dios. Tenemos que nosotros colocarnos las herramientas esenciales, pero hay detalles específicos de lo que tenemos que usar como cristianos de una forma metafórica. Sabemos de que no se trata de una batalla literal. Veamos aquí lo que dice Efesios, siempre el libro de Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17. ¿Qué nos dice Efesios, el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso, versículos 14 al 17? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Y vestíos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué tremenda forma de detallar el apóstol Pablo acá las cosas que nosotros tenemos que usar para poder resistir las trampas, los engaños del enemigo. Describe él acá que tenemos que tener calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, lo que está hablando es, Pablo del apresto es con la prontitud, con la agilidad, con la fluidez que tiene que esparcirse el evangelio, no de una forma lenta, parsimoniosa, no, sino que ser proactiva la persona, la forma de esparcir el evangelio. ¿Por qué? Porque vimos en Apocalipsis que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y si él sabe que le queda poco tiempo, es porque en realidad sí nos queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque él estudia la profecía. Y al saber que tiene poco tiempo, pues entonces él tiene que hacer las cosas rápido. Es lo que está hablando aquí con el calzado de los pies, que sea de una forma pronta la predicación del evangelio. Y luego el versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Sigue diciendo, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del Altísimo. El fuego del Altísimo. O sea, cuando la Biblia menciona en Lucas 17 que si cuando Cristo venga, o en Lucas 19, es que cuando Cristo venga,
¿hallará fe en la tierra? La fe es lo más importante para uno como ser humano, de tenerla intacta, de tenerla firme para Dios. La fe. Tomad el yelmo de la salvación. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El yelmo de la salvación trata de ese protector como casco que cubría aquí en la parte de en medio y en la parte lateral acá de las mejillas, en parte. Es una forma de proteger, la cabeza del guerrero. Y de eso habla del yelmo de la salvación. Aunque algunos cuando iban a luchar ya era tanta la euforia, las ganas de pelear y todo, que hasta se quitaban el casco para poder pelear contra sus enemigos. Y para cerrar, dice el versículo 18, para ir cerrando el tema, dice el versículo 18 de Efesios 16, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que estar orando en todo tiempo. Mis queridos amigos y hermanos, tenemos que estar orando hoy más que nunca. La oración es necesaria. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Ahora vemos nosotros cómo en realidad la oración hoy en día es una de las armas poderosas que tenemos para derrotar al enemigo. Claro, hay otras también. No solamente la oración, pero una persona que ora en realidad está más apegado a Dios, más conectado con el cielo y tendrá más argumentos, más armas para poder batallar contra el enemigo. Aparte de la oración, sabemos que está el hecho de la congregación, el hecho de poder estudiar la palabra de Dios, ver qué nos dice Dios en la Biblia. Todo eso tiene que ver, claro que tiene que ver, y es importante el congregarse con los hermanos, el estar conviviendo con ellos, compartiendo en alguna actividad de la iglesia, es importante. Es importante. Vemos cómo la oración hoy en día es tan importante, porque el enemigo, si hay algo que le tiene temores a la oración, es. Pero también hay otras formas de poder luchar contra el enemigo, y una de las armas principales también, aunque no parece para muchos, pero sí es importante, tiene que ver con el canto, cantar alabanza. Cómo Cristo ahuyentaba mucho al enemigo. Dice la sierva del Señor que muy temprano Jesús se levantaba, iba a un lugar aparte a orar, siendo aún muy oscuro. Pero que también, aún siendo oscuro, en la mañana se le escuchaba cantar alabanzas al Creador en medio de la naturaleza, donde él estaba conviviendo, donde él estaba en comunión con su Padre. Y así él ahuyentaba al enemigo. Para comenzar el día era necesario para él recargar las baterías espirituales. Cuando nos sentimos agobiados, cuando nos sentimos deprimidos, para cantar igual que cansado y abatido. De repente pensamos de que las pruebas que Dios permite que lleguen a nuestras vidas, las tentaciones cuando llegan, bueno, empezar a cantar aquel himno, tentado de no ser, cederás pecar. Y así sucesivamente, es una forma que también el diablo rehuye ese tipo de cosas que practica el cristiano. El cantar alabanzas al Creador, eso fortalece, eso eleva la mente al cielo. Cantar alabanza, cantar himnos. No cualquier himno, no con cualquier música, no con cualquier letra. Himnos celestiales, música que en realidad
le agrada al Creador. Eso es importante que nosotros lo podamos tomar en cuenta. Y yo pregunto en esta oportunidad, al ver todo esto en la guerra, la batalla, la guerra cósmica que hay en Daniel de Jesucristo y Satanás, ¿con quién de ustedes desea aliarse? ¿Desea aliarse realmente con Jesucristo para poder formar parte de este cuerpo de Cristo, de su iglesia, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús? ¿Tiene el deseo de usted? Si usted contesta que sí, gloria a Dios. Pues se trata de empezar a leer su palabra, de orar, de pedirle a Dios que lo fortalezca, que le ayude a ser mejor persona día a día. Y estoy convencido que el trabajo del Espíritu en su momento se va a poder reflejar en su vida y desde luego en la de sus familias, en la de todas sus familias que están viendo este programa y las amistades, toda persona, porque cada persona que llega al Evangelio, que es tocada por el Espíritu, tiene que convertirse en una persona que sea dador, que sea una fuente de agua, como dice la Escritura. Es hermoso saber que muchas personas están a expensas, esperando que alguien se convierta de su derredor para que pudiera tener el alcance de obtener esta bendición, de poder ser parte del pueblo de Dios, de poder decirle al Señor, aquí estoy, como contestó el profeta, heme aquí, envíame a mí. Él se encargará de transformarlo, Él se encargará de poder darle su Santo Espíritu para que esté capacitado para poder expandir el Evangelio. La palabra de Dios dice que la mies es mucha, los obreros son pocos. Esta batalla cósmica de Daniel aún no termina, pero sabemos de que va a haber un ganador, alguien que va a salir victorioso, Cristo Jesús, como siempre en todas las batallas de la Biblia, Él sale airoso, triunfa sobre el enemigo, el gran engañador, pero para eso tenemos que estar nosotros de parte de Cristo, de parte de la verdad, de parte de lo que declara las Sagradas Escrituras, tomando las armas espirituales todos los días, recargándonos espiritualmente para salir a las batallas diarias contra Satanás. Estamos seguros que en el nombre de Cristo Jesús obtendremos la victoria y muy pronto estaremos dándole la bienvenida al Rey de Reyes, siendo parte de ese grupo que en su momento entonaremos, por la gracia de Dios, el cántico de Moisés y del Cordero allá en la patria celestial. Una gran controversia se está desatando. Cristo nos está invitando a ser parte de ese pueblo victorioso que reinará en la eternidad allá en el reino de los cielos. Perseveremos. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que Dios les bendiga grandemente. Es mi deseo en oración.